Hijos míos, atención. Antes de contarles lo que pasó en aquel viejo trastero, les pido que le den un me gusta a esta historia. No es solo un cuento. Es la vida, tal como es, con sus giros inesperados que pueden pasarle a cualquiera, incluso en la familia más normal. Saben, a veces piensas, todo está bajo control, la casa, los hijos, los nietos. Y de repente, el destino te lanza una historia que te acelera el corazón. Mi esposo, Ricardo, se había ido. Se fue a un balneario en la Costa del Sol, donde las olas rompen y el aire huele a sal. La presión me sube, los nervios están de punta, la espalda me duele de tanto ajetreo, me dijo, besándome al despedirse. Me quedé sola en nuestro viejo piso en las afueras, donde el papel de pared era de los 80 y la ropa tendida en el balcón parecía la misma. Me senté pensando, bueno, al menos descansaré, leeré alguna novela, quizás, Anna Karenina, que va de dramas y pasiones, o invitaré a las vecinas a tomar un café con mis pasteles. Pero de repente, mi hija, Ana, me llamó llorando. Mamá, sálvame, dijo, y su voz temblaba. Nos mudamos a un piso nuevo en la ciudad, y el chalet es un desastre. Hay cajas, muebles, cosas por todos lados. Me volveré loca sola. Pobrecita, siempre fue así de sensible, desde niña. Recuerdo cómo lloraba en la guardería por un juguete roto, ¿qué podía hacer yo? El corazón de una madre no es de piedra, se derrite como la nieve en primavera. Me vestí deprisa con unos pantalones viejos y la chaqueta que usaba para trabajar en el jardín, subí a mi coche, un viejo y fiel Seat que Ricardo había reparado con sus propias manos hacía 10 años, y me dirigí a su casa de campo en la Sierra de Madrid. La carretera me era familiar, con sus bosques de pinos y campos dorados, donde el alma descansa del polvo de la ciudad. Pensaba que ayudar a mi hija a ordenar el desorden era un deber. Después de todo, la familia es lo más importante. Mi yerno, Daniel, es un hombre apuesto. Tiene 40 años, un físico atlético, alto y con hombros anchos. Es mecánico en una fábrica de coches, y sus manos son de oro. Él puede arreglar cualquier cosa, desde un coche hasta un grifo que gotea, y siempre tiene un chiste a mano para aliviar la tensión. Cuando Ana me lo presentó en una cena familiar, me dije, este es un buen chico, es de fiar, no como esos jóvenes de hoy con sus móviles y sus deudas. Me dije, Ana tiene suerte, tendrá un pilar en su vida, como mi Ricardo lo fue en su juventud. Pero, para ser sincera, en el fondo, sentí una punzada de algo, envidia, nostalgia por mi propia juventud, cuando yo era una chica esbelta con sueños. Espanté esos pensamientos, me dije, no seas tonta, Rosa, ten en cuenta tu edad. Llegué al amanecer, cuando el cielo se estaba volviendo rosa y los gallos de la aldea vecina aún no habían cantado. El rocío brillaba en la hierba como perlas, y el aire fresco olía a tierra mojada y flores del jardín. Daniel me recibió en el patio, junto a la puerta, con unos viejos pantalones de trabajo y una camiseta sin mangas que marcaba sus fuertes músculos. Parecía que acababa de ducharse. Tenía el pelo húmedo, ligeramente rizado, y olía a jabón fresco, mezclado con un ligero aroma a café que seguramente había estado bebiendo en la terraza. Gracias por venir, Rosa, me dijo. Sin ti no lo lograríamos. Ana tuvo que irse por un asunto de negocios, y yo solo no puedo con este caos. Su voz era baja y segura. Sonreí. No te preocupes, Daniel, la familia es lo primero. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la casa? Él sonrió ampliamente,
mostrando unos dientes perfectos, y señaló el trastero al fondo del jardín. Allí está toda la basura acumulada durante años. Si ordenamos el trastero, la mitad del trabajo estará hecho. Acepté, aunque por dentro pensé, el trastero, un nido de polvo y ratones. Pero me dije, manos a la obra, la suciedad no me asusta. Entramos en ese trastero. La puerta rechinó como en una película de terror, Dios mío. Lo que había allí era increíble. Cajas hasta el techo, muebles viejos, herramientas oxidadas, latas de pintura, incluso los trineos viejos de mis nietos. Olía a gasolina, aceite de motor y humedad. El olor del abandono. Los rayos de sol se filtraban por las grietas del techo, jugando con el polvo en el aire, creando una atmósfera misteriosa, casi romántica. Bueno, a trabajar, dije, remangándome la vieja camisa. Daniel asintió, se remangó también y empezó a mover las pesadas cajas con la energía de un niño jugando. Yo lo observaba trabajar. Sus movimientos eran precisos, fuertes, sin prisas. Su espalda, recta. El sudor le brillaba en la frente y corría por su sien. Pensé, mi hija tiene suerte con este hombre, un hombre de verdad. No como mi Ricardo, que ahora pasa el día en el sofá con el periódico. Trabajamos en silencio durante un par de horas. Solo nos hablábamos para decidir qué tirar. En un momento dado, cuando el sol estaba en lo alto, me subí a una escalera para coger una caja de la estantería de arriba. La escalera, vieja y tambaleante, crujía bajo mis pies. La camisa se me subió, dejando mi espalda al descubierto. Sentí una ráfaga de aire frío que venía de una grieta. Sentí la mirada de Daniel. Me volteé y lo atrapé mirándome. Sus ojos, ardientes y serios. No desvió la mirada, al contrario. Sonrió levemente, con una chispa en los ojos. Con cuidado, Rosa, me dijo. Su voz era un poco ronca, quizás por el polvo. Déjame a mí, no vaya a ser que te caigas. Se acercó y estiró el brazo para alcanzar la caja. Su hombro casi rozó el mío. Sentí el calor de su cuerpo, mezclado con un olor a jabón y a hombre. Algo en mi interior se encendió, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. El corazón me empezó a latir rápido. Gracias, susurré, bajando de la escalera. Mis piernas temblaban un poco. Por un instante, nuestras miradas se encontraron. El aire entre nosotros se hizo denso, pesado, lleno de cosas que no se decían. Luego, él se alejó, se aclaró la garganta y se rascó la nuca. ¿Quieres un té?, sugirió. Nos ha entrado mucho polvo en la garganta. Claro, respondí, feliz de tomarme un respiro. Me duele un poco la espalda. Nos sentamos en la cocina, bebiendo té con galletas y mermelada que Ana había dejado. Hablamos de todo y de nada. De su trabajo en la fábrica, de mis nietos, de lo terca que era Ana de pequeña. Nos reímos. Pero sentía que había una chispa, una electricidad. Sabes, Rosa, me dijo de repente, siempre pensé que eras una mujer especial. ¿En qué sentido?, pregunté. No eres como la mayoría de las mujeres de tu edad, que solo se quejan de la salud y ven telenovelas todo el día. Tú tienes un fuego, una energía. Eres como una chica joven por dentro, con chispa y humor. Me reí, pero me sentí halagada. No digas tonterías, soy una mujer normal. No, dijo,
inclinándose hacia mí. Eres única. Lo supe desde la primera vez que te vi. Volvimos al trastero, pero algo había cambiado. Ahora, cada mirada, cada roce accidental, era una chispa que encendía un fuego. Yo me daba cuenta de cómo me miraba. A la hora de comer, ya habíamos hecho la mitad del trabajo. El sol entraba por las grietas y el polvo bailaba en los rayos. Yo estaba sucia, con el pelo desordenado. Me sentía una desastre, pero viva. Dios, parezco un espantapájaros, me reí, mirando mi reflejo en un espejo sucio. Él dejó caer una caja y me miró fijamente. Sus ojos se oscurecieron. No eres lo que pareces. Lo supe desde el principio. Tienes un fuego bajo esa máscara de suegra perfecta. Mi corazón latía como un tambor. Y ahora me vienes con esas, aquí, en un trastero que huele a gasolina y a moho, le pregunté, intentando bromear, pero mi voz temblaba. No se rió. Se acercó a mí sin apartar la vista. No. Solo me cansé de fingir que no te veo, a la mujer que eres, con alma y deseos. El aire se hizo más denso. Mi pulso se aceleró. Daniel, no, susurré. No digas nada, me interrumpió, solo quiero que sepas que eres una mujer increíble. La edad no importa. Eres apasionada, viva. No el papel de madre o abuela. Nos quedamos allí, entre las cajas y el polvo. Parecía que yo había vuelto a ser joven, deseada. Él dio un paso más, se apoyó en la estantería a mi lado. Estaba casi pegado a mí. Yo podría haberme ido, podría haber hablado de la familia, pero me quedé, mirándolo a los ojos, sintiendo mi cuerpo traicionando a mi mente. ¿Sabes cuánto te costaría este juego?, le pregunté. Él sonrió. Si fuera solo un juego, ya me habría ido. Pero no eres de las que se olvidan con un solo toque. Eres fuego. Un toque, repetí, levantando una ceja. En vez de responder, levantó su mano y me tocó la mejilla. Mi piel se encendió. Luego, sus dedos bajaron a mi cuello. Respiré, hondo. Mi pulso se aceleró. Él lo sintió. Rosa, susurró mi nombre. Y entonces sucedió. Nuestros labios se unieron. El mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos, en ese torbellino de besos. Nos besamos con avidez, como si el tiempo se hubiera detenido en ese trastero. Recuerdo el sabor salado de sus labios, el olor de su piel, sus brazos fuertes. Me aferró a él con fuerza. Mi cuerpo se despertó, como después de un largo invierno. Me estás volviendo loco, me dijo. Desde la primera vez que te vi. Cuando te reías de mis chistes. Y yo pensaba, aquí hay una mujer. Lo sé, admití. Pensaba que Ana tenía suerte, pero por dentro, la envidiaba un poco. Me daba vergüenza. Se rió. Yo llevo 4 años pensando en ti. En cada cena familiar, te miraba. Sentía algo. Daniel, no podemos, susurré. Pero él me besó de nuevo, me abrazó. Ya es tarde. Ya cruzamos la línea. Y tenía razón. Algo se había roto, o, al contrario, se había unido para siempre. Nos quedamos abrazados, en silencio. ¿Y ahora, qué?, pregunté. Ahora fingimos que nada ha pasado.
Yo te llevo a casa. Mañana vuelve Ana. Y eso es todo, por ahora. Me besó de nuevo. Fue un beso suave, casi paternal. Vamos, terminemos, me dijo, y volvimos a las cajas. Nuestras manos temblaban. Por la tarde, me llevó a casa. Gracias por ayudar, dijo. Cuando nos volvimos a mirar, supimos que esto no había terminado. Esta es solo la primera página de un libro que no hemos terminado de leer. Después de aquel beso en el trastero, terminamos de ordenar en un silencio incómodo, con una tensión que ahora era tan tangible como el polvo en el aire. La energía había cambiado. Ya no éramos suegra y yerno, sino dos extraños que guardaban un secreto que quemaba. Él me llevó de vuelta a mi piso. Durante el camino, apenas hablamos. Gracias por la ayuda, aquí, de nada, para eso estamos, allá. Pero al bajarse del coche, nuestras manos se rozaron por un instante. Fue un toque fugaz, pero sentí una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo. Era como si mi piel, dormida durante años, se hubiera despertado con un simple roce. Me fui a mi piso, donde todo olía a cerrado, a pasado. La casa, que antes me resultaba acogedora, ahora parecía una prisión. La vida que yo conocía se había vuelto insípida, monótona. Esa noche, me duché, frotando con fuerza la tierra y el polvo del trastero, pero el recuerdo del beso se quedó conmigo. Me metí en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Sentí culpa, sí, pero también una emoción que no había experimentado desde hacía mucho, una sensación de ser deseada. Mi teléfono vibró. Era Ricardo. Me contó sobre el mar, el aire salado, los paseos por la playa. Y yo le respondí con mentiras. Le dije que Ana me había dado las gracias por ayudar y que estaba deseando que volviera a casa. Mientras hablaba, me sentí una traidora. Me sentí como una extraña en mi propia vida. Una semana después, se celebraba el aniversario de Ana. El plan era celebrar en su nuevo piso, y yo tenía que ir. No podía evitarlo. Tenía que verlos a los dos, a mi hija y a Daniel, y fingir que todo era normal. Me fui al centro comercial a comprarme un vestido. Me probé varios. Me miré al espejo y vi a una mujer que no reconocía. Había algo nuevo en mi mirada, algo atrevido. Elegí un vestido sencillo, de un color azul profundo, que se ajustaba a mi cuerpo sin ser provocador. Cuando me lo puse, sentí que era hermosa de nuevo, sentí que la edad no importaba. Me arreglé el pelo, me puse unos zapatos elegantes y me puse mis pendientes de perlas favoritos. Me sentía nerviosa, pero también emocionada. Era como prepararme para la primera cita de mi vida. El piso de Ana era moderno, luminoso, con grandes ventanales. El contraste con el viejo trastero de la casa de campo era abrumador. En la fiesta, había amigos de la familia, vecinos. Todos estaban felices, riendo, bebiendo. Vi a Daniel desde el otro lado de la habitación. Llevaba una camisa blanca y pantalones elegantes, se veía increíble. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Él me sonrió, una sonrisa discreta, pero llena de significado. Me acerqué a la mesa de la comida y él estaba allí, sirviendo vino. «Te ves increíble, Rosa», me susurró. Mi corazón dio un salto. Fingí que no lo escuchaba. Me sirvió una copa de vino y, al pasármela, sus dedos rozaron los míos.
El contacto fue tan breve, pero tan intenso, que sentí un escalofrío. Nos miramos. En ese momento, solo existíamos nosotros dos, el resto de la fiesta se desvaneció. Más tarde, cuando Ana me pidió que la ayudara en la cocina, Daniel se unió a nosotros. Gracias por el pastel, mamá, está delicioso, me dijo Ana. Daniel solo sonrió, mirándome, como si supiera que el pastel era mi forma de pedir perdón. Después, Ana se fue a hablar con un amigo. Nos quedamos solos en la cocina. El silencio se hizo denso. Él se acercó a mí. Me tienes pensando en ti todo el día, me susurró. No puedo dejar de recordar lo que pasó en el trastero. Sentí un nudo en el estómago. No era culpa, era una emoción que me dominaba. Y entonces sonó mi teléfono. Era Ricardo. Cariño, vuelvo a casa mañana, me dijo. Me quedé helada. Se había acabado mi tiempo, se acababa la libertad, el juego, la aventura. Y en la mirada de Daniel, vi el mismo miedo y el mismo deseo que sentía yo. Volví a casa después de la fiesta, y el silencio de mi piso me pareció más ruidoso que nunca. Me tiré en la cama, sin poder dormir, con la imagen de Daniel bailando en mi cabeza y el eco de su voz en mi oído. La mañana siguiente, el timbre sonó. Era Ricardo. Había vuelto de la Costa del Sol. Lo abracé con una mezcla de alivio genuino y una culpa que me quemaba el alma. Olía a mar, a sol y a tranquilidad. Mi vida había vuelto a la normalidad, pero yo ya no era la misma. Le conté sobre la fiesta, pero evité mencionar a Daniel. Hablamos de su viaje, de las olas, de lo bien que le había sentado el descanso. Y yo, mientras lo escuchaba, me sentía como una impostora. Ricardo se acomodó en su sillón de siempre, con el periódico en la mano. Se quejó de la espalda, me pidió que le preparara un café. Todo era tan predecible. Su presencia, que antes me daba seguridad, ahora me parecía una jaula. Recordé el calor del cuerpo de Daniel, el olor de su piel, la chispa en sus ojos. Mi vida de ama de casa, que antes me llenaba, ahora me parecía vacía y sin color. 2 días después, el teléfono de la casa sonó. Era Daniel. Hola, dije con voz temblorosa, mirando a Ricardo, que leía el periódico. Hola, Rosa, dijo él, su voz grave al otro lado de la línea. No sabía si llamar, pero, necesito hablar contigo. Olvidé una herramienta en casa de tus padres. Te veo en el parque de siempre, en la glorieta de los Rosales, en media hora. Te diré el nombre de la herramienta. Así, si tu esposo pregunta, sabrás qué decirle. Y no me llames, te llamo yo cuando pueda, dijo, y colgó. Me vestí deprisa con una chaqueta y unos vaqueros viejos, excusándome con Ricardo para ir a comprar unas verduras. El parque era pequeño y discreto. Me senté en un banco, con el corazón latiendo con fuerza. A los pocos minutos, lo vi. Daniel venía caminando lentamente. Llevaba una chaqueta de cuero y unos vaqueros. Se veía increíblemente masculino, fuera de su ambiente de trabajo. Se sentó a mi lado, sin decir nada. Sus ojos grises, antes llenos de chispa, ahora estaban llenos de una profunda tristeza. No puedo dejar de pensar en ti, me dijo. Me siento como un traidor, pero no puedo evitarlo. Yo tampoco, respondí. Siento que me estoy volviendo loca. No sé qué hacer. Él se rió amargamente.
Yo tampoco, Rosa. Llevo 4 años pensando en ti. Desde el día en que Ana me llevó a tu casa. Recuerdo que llevabas un vestido rojo. Y me reíste un chiste que nadie más entendió. Sentí una conexión contigo que nunca había sentido con nadie. Me enamoré de tu fuego, de tu humor, de tu alma. La confesión me dejó sin aliento. 4 años. 4 años en los que él, el esposo de mi hija, había estado pensando en mí. Se atrevió a estirar la mano y a tomar la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Su mano era cálida, fuerte. La sensación de su pulgar acariciando mis nudillos fue tan intensa que cerré los ojos. Sentí que toda mi vida se había resumido a ese instante, a ese pequeño, simple, pero profundo contacto. Sabíamos que esto no era solo un juego, que esto era real, y que no podíamos parar. Esto es una locura, Daniel, susurré. Él me miró a los ojos, una mezcla de miedo y determinación. Lo sé, pero es nuestra locura. Nos quedamos allí, en silencio, tomados de la mano, mientras la gente pasaba, ajena a nuestro secreto. Por fin, se levantó. Tengo que irme. Mañana te llamo, Rosa. No lo olvides. Me besó la mejilla y se fue, dejándome sola en el banco, con el calor de su mano aún en la mía. La vida en el piso de dólar, con Ricardo en casa, se sentía como una película en blanco y negro. Él se sentaba en su sillón, con el periódico, y se quejaba de las noticias y del tiempo. El olor a sal marina de la Costa del Sol que había traído en su ropa se desvaneció, reemplazado por el familiar olor a café y a su colonia de siempre. Todo era igual que antes, pero para mí, todo era diferente. Me miraba en el espejo y no veía a la misma mujer que él había dejado. Veía a una mujer con un secreto, con un fuego que me quemaba por dentro. Mientras él veía la televisión, yo pensaba en Daniel. En el calor de su mano, en la confesión de sus sentimientos. Me sentía viva, pero también atrapada. 3 días después de que Ricardo regresó, recibí un mensaje en mi teléfono, no de un número conocido. El bazar en la Plaza Mayor. Mañana a las 10. Compraremos especias, decía. No había nombre. Sabía que era él. Ricardo, por su parte, me pidió que lo acompañara al médico para su chequeo anual, lo que me dio la excusa perfecta para salir. Al día siguiente, me vestí con un traje de pantalón de lino blanco y una blusa de seda, algo que no solía usar. Me peiné, me puse un poco de maquillaje. Me sentía una extraña, pero al mismo tiempo, más yo que nunca. Al llegar al bazar, un torbellino de colores y olores me envolvió. Había frutas frescas, especias exóticas, cerámicas de colores y la gente iba y venía. Lo vi de pie, mirando unas flores. Llevaba una camiseta oscura y unos vaqueros que le quedaban perfectos. Se veía tan diferente, tan fuera de lugar en esa multitud, pero al mismo tiempo, tan seguro. Se acercó a mí con una sonrisa, y por un segundo, me sentí de nuevo como aquella chica de 20 años. «¿Te ves, radiante?», me susurró. Sentí que el tiempo se detenía. Paseamos por el bazar como si fuéramos 2 extraños, pero la tensión entre nosotros era más fuerte que cualquier lazo. Hablamos de la vida, de lo que nos gustaba, de los pequeños detalles que a veces olvidamos. Me llevó a un puesto de especias. El vendedor, un hombre mayor con un bigote gris, nos miraba con curiosidad. Daniel le pidió unas especias y yo, sin saber qué hacer,
agarré un puñado de canela. Él se acercó a mí, con la excusa de oler las especias, rozó sus dedos con los míos. El contacto fue sutil, pero me sentí tan expuesta que casi suelto el paquete. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo, un deseo que me quemaba. Me miró a los ojos y supe que él sentía lo mismo. La canela es para un postre, le susurré, con la voz temblorosa. Yo conozco una receta. Continuamos paseando, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Él me llevó a un puesto de joyas de plata. Mi madre siempre me decía que una mujer debe tener joyas que muestren su fuerza, no solo su belleza, me dijo. Me mostró una pulsera simple, de plata, con pequeños grabados de flores. Me recuerda a ti, me dijo, sin dejar de mirarme a los ojos. Mi corazón latía con fuerza. Compró la pulsera y me la puso. En el proceso, sus dedos se demoraron en mi muñeca, un roce que me hizo temblar. Es para que recuerdes este día, me susurró. Para que no olvides que eres una mujer de verdad, no solo una madre o una esposa. Al salir del bazar, sentí que me iba a desmayar. La pulsera me pesaba en la muñeca, pero al mismo tiempo me daba una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Él me llevó a una pequeña cafetería. Pedimos café. Hablamos de nuestros miedos, de lo que nos hacía sentir vivos, de lo que habíamos perdido. Le dije que mi vida con Ricardo se sentía vacía. Él me confesó que la suya con Ana también. Fue un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, que me hizo sentir que él era mi alma gemela. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué haríamos ahora, lo vi. Mi vecina, la señora Carmen, que me conocía desde siempre, me miró desde el otro lado de la calle. Me sonrió, pero en su mirada había algo extraño, algo que me hizo sentir una punzada de miedo. Me levanté bruscamente. Tengo que irme, Daniel. Mi vecina me vio. Él se puso serio. No te preocupes. Mañana te llamo. Salí corriendo de la cafetería, con el corazón latiendo con fuerza. Me subí al coche y me fui. Cuando llegué a mi piso, sentí que la vida me había dado un golpe. Me miré al espejo, y la pulsera en mi muñeca me recordó la locura en la que me había metido. No era un juego. Era una trampa. La mirada de la señora Carmen me persiguió hasta casa. El miedo se apoderó de mí. Me quité la pulsera de plata, el único recuerdo de mi encuentro con Daniel, y la escondí en un cajón. Ya no era un símbolo de mi nueva libertad, sino una prueba de mi traición. Me miré al espejo. Ya no veía a la mujer radiante del bazar, sino a una anciana con un miedo profundo en los ojos. La vida se había vuelto una trampa, y yo había caído en ella. Ricardo me notó extraña. Te veo pálida, Rosa. ¿Te pasa algo?, me preguntó. No, es el calor, mentí. Me duele un poco la cabeza. Ricardo me creyó. Me dio un beso en la frente, me dijo que descansara y se fue a leer el periódico. Me sentí la peor mujer del mundo. Estaba viviendo una doble vida, engañando al hombre que había estado a mi lado durante más de 30 años. La tarde se hizo noche. La señora Carmen, mi vecina, me llamó. Hola, Rosa. Te llamo porque te vi en la Plaza Mayor con un hombre. ¿Quién era? ¿Es un nuevo amigo? No te preocupes, no le diré nada a Ricardo. Mi corazón se detuvo. Sabía que ella no era tonta.
Sabía que sus palabras no eran solo una pregunta. Eran una advertencia. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, temblando. Tenía que hablar con Daniel. Tenía que acabar con esto. Le envié un mensaje. Necesito verte. Ahora. En el sitio de siempre. No esperé su respuesta. Me vestí con unos pantalones oscuros y una chaqueta. Me dirigí al parque. Cuando lo vi, estaba sentado en el mismo banco, mirándome con una expresión seria. Daniel, mi vecina me vio, le dije. Esto se nos ha ido de las manos. Esto no es un juego, es una locura. No podemos seguir así. Mis lágrimas empezaron a caer. Él se levantó, me abrazó con fuerza. Lo sé, mi amor. He estado pensando en esto todo el día. He estado pensando en un secreto que he guardado durante años. Un secreto que me hizo sentir que tenías que ser mía. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué secreto?, le pregunté, limpiándome las lágrimas. Él me miró a los ojos, su mirada llena de dolor. Rosa, no soy el hijo de Ricardo, me dijo. Ricardo es el esposo de tu hermana. O de tu madre. Daniel es hijo de tu madre. Tu padre no es el que piensas. Tú y yo, somos hermanos. Por eso tu madre te odiaba. Eres el secreto de tu madre, y yo soy el de tu padre. Estamos condenados, Rosa. La revelación me dejó sin aliento. Mi mundo se vino abajo. Todo lo que creía saber, todo lo que creía ser, era una mentira. La persona que amaba en secreto, el hombre con el que había soñado, el hombre que me había devuelto la vida, era mi hermano. Y la historia de amor, que pensé que era una aventura, se había convertido en un trágico error, una horrible mentira. Nos miramos, nuestras lágrimas se mezclaron con la lluvia. En ese momento, sabíamos que la vida nos había dado un golpe terrible. Y que el juego había terminado.